Existe un silencio ensordecedor en el corazón de la historia humana. Un vacío que devora nombres, rostros y memorias enteras de pueblos que alguna vez dominaron territorios vastos, que forjaron el hierro cuando otros apenas tallaban la piedra, que construyeron ciudades perfectamente planificadas mientras el resto del mundo vivía en chozas primitivas. Civilizaciones que brillaron con intensidad cegadora antes de desvanecerse como humo en la vastedad del tiempo. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más perturbadores de nuestra especie, la desaparición inexplicable de grandes culturas prehistóricas en África y Asia. Pueblos que no dejaron explicaciones escritas, solo preguntas grabadas en terracota y ladrillo. Bienvenidos a Génesis Humana. El año es 1928. En las profundidades polvorientas de una mina de estaño situada en la meseta de Jos, en el corazón de Nigeria, un trabajador desentraña algo extraordinario entre escombros y tierra rojiza. Su pala golpea contra un objeto sólido. Al limpiarlo con dedos ásperos, descubre una cabeza humana esculpida en terracota, con rasgos estilizados y expresión serena, casi hipnótica. Los ojos, tallados con precisión quirúrgica, parecen mirar desde un abismo temporal inconmensurable. El minero, ajeno a la trascendencia de su hallazgo, la lleva consigo y durante meses la utiliza como espantapájaros en su humilde plantación de ñame. Una deidad olvidada convertida en guardián de cultivos. Nadie imaginaba entonces que aquella cabeza de arcilla cocida era la llave para abrir las puertas de una civilización perdida. Una cultura que floreció durante más de 1000 años en el África subsahariana, dominando técnicas metalúrgicas que no tenían equivalente en su época. Una sociedad sofisticada que desapareció sin dejar rastro alguno de guerra, hambruna o catástrofe evidente. Solo silencio. Solo misterio. Solo aquellas esculturas inquietantes mirando desde las profundidades de la tierra. Durante 15 años, aquellas cabezas de terracota aparecieron esporádicamente en excavaciones mineras, tratadas como curiosidades sin valor por quienes las desenterraban. Hasta que en 1943, el destino colocó una de estas piezas en las manos correctas. Bernard Fagg, arqueólogo británico y administrador colonial, contempló con asombro la cabeza que un ingeniero de minas le había entregado. Sus años de experiencia le permitieron reconocer inmediatamente algo extraordinario. La maestría técnica, la expresividad del rostro, la antigüedad que irradiaba aquella pieza, todo indicaba el descubrimiento de una cultura desconocida para la arqueología moderna. Fagg dedicó el resto de su vida a desenterrar los secretos de la cultura Nok, nombre que tomó del pueblo donde se realizó el primer hallazgo reconocido oficialmente. Lo que encontró transformó radicalmente nuestra comprensión del África prehistórica. Las dataciones mediante termoluminiscencia y carbono 14 revelaron una verdad asombrosa. Aquellas esculturas tenían entre 2400 y 3000 años de antigüedad. La civilización Nok había florecido aproximadamente entre el año 1000 a.C. y el año 300 de nuestra era. Durante 13 siglos, esta cultura dominó una extensión territorial de casi 80.000 kilómetros cuadrados en lo que hoy es Nigeria central. Pero lo más impactante no era su antigüedad ni su extensión territorial. Era su nivel de desarrollo tecnológico. Los Nok fueron la primera civilización del África subsahariana en dominar la metalurgia del hierro. Y lo hicieron de forma revolucionaria, saltando directamente de la edad de piedra a la edad del hierro sin pasar por ninguna fase intermedia de cobre o bronce. Este salto tecnológico desconcertó a generaciones de arqueólogos. ¿Cómo una sociedad pudo desarrollar de manera autónoma conocimientos tan avanzados sin precedentes locales? ¿Acaso recibieron influencia externa de culturas más antiguas como Egipto o Mesopotamia? Las evidencias dicen que no. Las investigaciones lingüísticas revelaron que los Nok hablaban lenguas de la familia Níger-Congo, completamente diferentes del egipcio antiguo o las lenguas semíticas de Oriente Medio. No existen pruebas arqueológicas de contacto entre estas civilizaciones. Los Nok fueron completamente autóctonos, un testimonio del genio humano surgiendo de forma independiente en geografías aisladas. En sus talleres de fundición, descubiertos en docenas de yacimientos, forjaban herramientas agrícolas, armas y utensilios con una destreza que rivalizaba con culturas mediterráneas contemporáneas. Pero si su dominio del hierro era impresionante, su arte resultaba sublime. Las esculturas de terracota recuperadas representan figuras humanas de tamaño natural con características estilísticas únicas. Cabezas alargadas, ojos almendrados, elaborados peinados y abundante joyería. Algunas esculturas muestran personajes en actitud contemplativa, otras representan guerreros armados, músicos con instrumentos, mujeres portando vasijas. Cada pieza narra una historia silenciosa sobre una sociedad compleja, jerarquizada, con creencias religiosas organizadas y manifestaciones artísticas sofisticadas. La función original de estas esculturas permanece en el reino de la especulación.
Algunos investigadores sugieren que podían ser representaciones de ancestros venerados, utilizadas en rituales funerarios complejos que incluían festines ceremoniales. Otros proponen que funcionaban como amuletos protectores contra enfermedades, malas cosechas o infertilidad. Algunas figuras presentan bases en forma de cúpula, lo que sugiere que podrían haber coronado los techos de estructuras importantes, vigilando las aldeas desde las alturas como guardianes eternos. Lo extraordinario de la cultura Nok no termina en su arte y metalurgia. Desarrollaron una sociedad agrícola avanzada, cultivando cereales y criando ganado bovino y ovino. Sus asentamientos se conectaban mediante rutas comerciales fluviales. Una escultura de terracota representa dos figuras humanas navegando una canoa tallada, remando en sincronía. Esta imagen, congelada en arcilla durante milenios, sugiere que los Nok utilizaban los afluentes del río Níger para transportar mercancías y establecer redes de intercambio que posiblemente alcanzaban la costa atlántica. Un sello muestra una figura con una concha marina en la cabeza, evidencia tentadora de contactos comerciales con pueblos costeros. Todo esto configura el retrato de una civilización vibrante, próspera, en plena expansión cultural y económica. Y entonces, abruptamente, desaparecieron. Alrededor del año 300 de nuestra era, la cultura Nok se desvaneció del registro arqueológico. No existen evidencias de invasión violenta, no hay capas de ceniza indicando destrucción por fuego, no se encuentran restos de batallas masivas. Simplemente dejaron de existir como entidad cultural diferenciada. Las esculturas de terracota dejaron de producirse, los hornos de fundición se enfriaron para siempre, las aldeas fueron abandonadas. Las teorías sobre su desaparición abundan, pero las certezas escasean. Algunos investigadores apuntan a epidemias devastadoras que diezmaron la población antes de que pudieran desarrollar defensas inmunológicas. Otros sugieren hambrunas prolongadas causadas por cambios en los patrones de lluvia que arruinaron las cosechas durante años consecutivos. Una tercera hipótesis propone que no desaparecieron sino que se transformaron, fusionándose gradualmente con pueblos vecinos hasta perder su identidad cultural distintiva. Sus conocimientos metalúrgicos, sus técnicas artísticas, sus tradiciones orales habrían sido absorbidos por culturas posteriores como los pueblos Yoruba o las civilizaciones de Ife y Benín. Pero la ausencia de respuestas definitivas hace que el misterio de los Nok resulte aún más inquietante. Una civilización entera, con todo su conocimiento acumulado durante más de 1000 años, simplemente se desvaneció en las brumas del tiempo. Y con su desaparición, África perdió una parte fundamental de su memoria colectiva. Durante siglos, el mundo occidental ignoró o subestimó las capacidades de las civilizaciones africanas. El hallazgo de la cultura Nok demolió esos prejuicios coloniales. Demostró que sociedades complejas y tecnológicamente avanzadas florecieron en el continente mucho antes del contacto con Europa. Lamentablemente, el legado de los Nok enfrenta amenazas contemporáneas tan destructivas como cualquier epidemia o sequía ancestral. Desde la década de 1970, el saqueo sistemático de yacimientos arqueológicos Nok se ha convertido en una industria ilegal devastadora. En 1994, el pillaje alcanzó proporciones industriales. Bandas organizadas empleaban hasta 1000 excavadores cada una, desenterrando terracotas día y noche para venderlas en el mercado negro internacional. Se estima que más de 1000 esculturas Nok han sido ilegalmente excavadas y contrabandeadas a coleccionistas privados en Europa, Estados Unidos y Japón. Cada pieza robada representa información científica perdida para siempre, contexto arqueológico destruido, piezas del rompecabezas histórico que jamás podrán encajar en su lugar correcto. Ahora dejemos las arenas de Nigeria y viajemos miles de kilómetros hacia el este, hacia las llanuras fértiles del subcontinente indio. Aquí, en territorios que hoy pertenecen a Pakistán, India y Afganistán, floreció otra civilización cuya desaparición representa uno de los enigmas más profundos de la arqueología mundial. Una cultura que en su momento de esplendor fue contemporánea del antiguo Egipto y Mesopotamia, pero que durante milenios permaneció completamente olvidada bajo las capas sedimentarias del tiempo. El año es 1822. El ingeniero británico John Brunton, trabajando en la construcción del ferrocarril que conectaría las ciudades de Karachi y Lahore, necesita urgentemente materiales de construcción. Sus trabajadores descubren ruinas antiguas cerca del río Ravi. Sin contemplaciones arqueológicas, Brunton ordena utilizar los ladrillos cocidos de aquellas construcciones milenarias como balasto para las vías férreas. Miles de ladrillos que habían formado parte de una ciudad sofisticada terminan aplastados bajo los raíles del progreso industrial británico. Nadie sospechaba entonces que estaban destruyendo evidencias de la civilización del Valle del Indo, una de las cunas más antiguas de la humanidad.
7 años después, en 1829, otro oficial británico, Charles Mason, explora las mismas ruinas y queda intrigado por su extensión y complejidad. Informa sobre su hallazgo, pero sus superiores, centrados en consolidar el dominio colonial, ignoran la importancia del descubrimiento. Pasarán casi un siglo antes de que excavaciones sistemáticas revelen la verdadera magnitud de lo que yacía enterrado en aquellas llanuras. En 1920, el arqueólogo indio Rakaldas Bandyopadhyay inicia excavaciones oficiales en Mohenjo-Daro, junto al río Indo. Lo que emerge de la tierra desafía todas las expectativas. Una ciudad planificada con precisión geométrica, calles trazadas en retícula perfecta, sistemas de drenaje más sofisticados que los de la Roma antigua, edificios de varios pisos construidos con ladrillos estandarizados, baños públicos monumentales con cañerías impermeables selladas con betún natural. Esta no era una aldea primitiva. Era una metrópolis de la Edad del Bronce con una planificación urbana que rivalizaba con cualquier ciudad moderna. Las excavaciones posteriores en Harappa, Dholavira, Lothal y docenas de yacimientos más revelaron la escala asombrosa de esta civilización. En su apogeo, entre los años 2600 y 1900 a.C., la civilización del Valle del Indo se extendía por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Su población se estima entre 1 y 5 millones de habitantes. Era, de lejos, la más extensa de las 3 grandes civilizaciones fluviales de la antigüedad, superando territorialmente tanto a Egipto como a Mesopotamia. Pero su extensión no era su única característica notable. Lo verdaderamente extraordinario era su uniformidad cultural a través de distancias inmensas. Desde las estribaciones del Himalaya hasta las costas del mar Arábigo, desde los desiertos de Afganistán hasta las junglas de Gujarat, todas las ciudades compartían el mismo sistema de pesos y medidas estandarizadas, la misma arquitectura distintiva, los mismos sellos cilíndricos con escritura indescifrada, las mismas técnicas de producción cerámica. Esta homogeneidad cultural sugiere un nivel de organización político-administrativa extraordinariamente sofisticado. Sin embargo, aquí radica una de las paradojas más desconcertantes de esta civilización. A diferencia de Egipto con sus pirámides monumentales y tumbas reales, o Mesopotamia con sus zigurats imponentes y palacios dinásticos, la civilización del Valle del Indo no construyó templos colosales ni palacios evidentes. No existen representaciones de reyes conquistadores, no hay estelas glorificando batallas victoriosas, no se encuentran tumbas cargadas de tesoros faraónicos. La ausencia de estructuras claramente identificables como centros de poder político o religioso ha desconcertado a generaciones de arqueólogos. Algunos investigadores proponen que esta civilización operaba bajo un modelo político radicalmente diferente. Quizás una confederación de ciudades-estado gobernadas por consejos de comerciantes y artesanos más que por monarcas divinos. Tal vez una teocracia donde el poder espiritual y temporal se ejercía de forma más difusa y menos ostentosa que en otras culturas contemporáneas. O posiblemente una sociedad más igualitaria donde la riqueza se distribuía de manera menos jerárquica. La verdad permanece oculta detrás del velo de su escritura indescifrada. Porque sí, desarrollaron un sistema de escritura. Más de 4.000 sellos con inscripciones han sido recuperados de diversos yacimientos. Estos sellos, tallados en esteatita con precisión microscópica, muestran combinaciones de símbolos acompañados frecuentemente por representaciones de animales, toros con jorobas, elefantes, tigres, rinocerontes, unicornios estilizados. Los lingüistas llevan más de un siglo intentando descifrar esta escritura sin éxito definitivo. No existe una piedra roseta del Indo. No hay textos bilingües que permitan establecer correspondencias con lenguas conocidas. Cada símbolo guarda sus secretos con celo milenario. Lo que las excavaciones revelan sin necesidad de textos escritos es el retrato de una sociedad avanzada con profundo sentido del orden y la planificación. Las ciudades del Valle del Indo poseían sistemas de alcantarillado cubiertos con tapas de piedra, conectando cada vivienda a canales principales que evacuaban aguas residuales fuera de los centros urbanos. Las calles principales tenían 6 metros de ancho, suficiente para el paso de carros de tiro animal. Los edificios residenciales seguían patrones arquitectónicos estandarizados con patios centrales, pozos privados de agua potable y retretes conectados al sistema de drenaje. Un nivel de sofisticación urbana que Europa no alcanzaría hasta el Renacimiento. Su economía se fundamentaba en la agricultura aprovechando las crecidas anuales del río Indo, que depositaban sedimentos fértiles en las llanuras aluviales. Cultivaban trigo, cebada, sésamo, dátiles, melones y algodón. Fueron probablemente los primeros en domesticar el algodón y desarrollar técnicas textiles que generaron comercio a larga distancia. Los arqueólogos han encontrado sellos del Valle del Indo en yacimientos mesopotámicos de Ur y Lagas, evidencia tangible de rutas comerciales que conectaban el subcontinente indio con Oriente Medio. Exportaban textiles de algodón,
cuentas de cornalina talladas con precisión, marfil trabajado. Importaban plata de Afganistán, cobre de Omán, turquesa y lapislázuli de Asia Central. Y entonces, alrededor del año 1900 a.C., esta civilización próspera comenzó su declive. No fue un colapso instantáneo sino un lento desmoronamiento que se prolongó durante siglos. Las grandes ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa fueron progresivamente abandonadas. La población migró hacia asentamientos más pequeños en las estribaciones del Himalaya y hacia el este, hacia la cuenca del río Ganges. El comercio internacional se contrajo. La uniformidad cultural se fragmentó en regionalismo diverso. Para el año 1300 a.C., la fase urbana de la civilización del Valle del Indo había terminado completamente. Durante décadas, los arqueólogos europeos atribuyeron esta desaparición a invasiones violentas de pueblos indoeuropeos provenientes de las estepas del norte, los llamados arios. Esta teoría de la invasión aria se popularizó en el siglo XX, influenciada por prejuicios raciales de la época colonial que necesitaban explicar la existencia de civilización avanzada en el subcontinente indio mediante conquista externa. Según esta narrativa, guerreros arios de piel clara con caballos y carros destruyeron las ciudades del Indo, masacrando o sometiendo a la población local. Las evidencias arqueológicas demolieron esta teoría. No existen capas de destrucción violenta en los yacimientos principales. No hay restos de batallas masivas, no se encuentran fosas comunes, no aparecen armas en cantidad suficiente para sugerir conflictos militares generalizados. Los estudios genéticos contemporáneos revelan que las poblaciones actuales del subcontinente indio descienden tanto de habitantes prehistóricos locales como de migraciones posteriores que se integraron pacíficamente. No hubo invasión catastrófica sino un proceso gradual de mezcla cultural y biológica. Entonces, si no fue invasión militar, ¿qué causó el colapso de esta civilización milenaria? Las investigaciones científicas recientes apuntan hacia un culpable más insidioso e implacable que cualquier ejército: el cambio climático. Simulaciones paleoclimáticas realizadas por científicos del Instituto Indio de Tecnología de Gadinagar revelaron patrones inquietantes. Alrededor del año 2500 a.C., justo cuando la civilización alcanzaba su máximo esplendor, los patrones de monzones que alimentaban el río Indo comenzaron a transformarse. Las lluvias estivales, cruciales para la agricultura del Indo, se debilitaron progresivamente. El análisis geoquímico de estalactitas en cuevas de la región, que funcionan como archivos climáticos naturales, revela periodos prolongados de sequía. Entre los años 2200 y 1900 a.C., el subcontinente enfrentó varias sequías multidecenales. Una especialmente severa, que duró más de un siglo entre los años 1600 y 1400 a.C., coincide precisamente con evidencias arqueológicas de desurbanización masiva. Las sequías prolongadas tuvieron efectos en cascada devastadores. Las cosechas fallaron repetidamente. Los excedentes agrícolas que sostenían el comercio y las clases artesanales urbanas desaparecieron. Las ciudades, dependientes de importaciones de alimentos de zonas rurales, se volvieron insostenibles. La población migró gradualmente hacia regiones donde las lluvias invernales provenientes del Mediterráneo aún proporcionaban humedad suficiente para cultivos de subsistencia. Las grandes metrópolis de las llanuras aluviales fueron abandonadas no por conquista sino por inanición hídrica. Pero el cambio climático no actuó solo. Investigaciones geofísicas recientes sugieren que el sistema fluvial del Indo sufrió transformaciones tectónicas significativas. El río Gaggarakra, que fluía paralelo al Indo y sustentaba numerosos asentamientos, comenzó a secarse alrededor del año 1900 a.C. Los movimientos de placas tectónicas, tan comunes en esta región sísmica, pudieron haber alterado los cursos de agua, dejando ciudades enteras sin acceso a recursos hídricos fundamentales. A estos factores ambientales debemos añadir posibles acciones humanas contraproducentes. La deforestación masiva para obtener madera para construcción y combustible para hornos cerámicos pudo haber contribuido a la erosión del suelo y alterado los microclimas locales. La sobreexplotación agrícola sin rotación de cultivos adecuada habría agotado la fertilidad de las tierras. Una civilización puede ser víctima tanto de su propio éxito como de fuerzas naturales implacables. Lo fascinante es que la civilización del Valle del Indo no murió completamente. Se transformó. Las poblaciones migrantes llevaron consigo conocimientos, tecnologías, creencias. Sus descendientes se fusionaron con pueblos locales en nuevas regiones. Elementos de la cultura material del Indo reaparecen en periodos posteriores. El sistema de pesas y medidas estandarizadas persiste en culturas sucesoras. Motivos iconográficos de los sellos del Indo pueden rastrearse en tradiciones religiosas posteriores del hinduismo. La escritura, aunque perdida, posiblemente influenció el desarrollo de sistemas de escritura posteriores.
Estudios de ADN antiguo publicados en 2019 confirmaron esta continuidad poblacional. Los habitantes actuales del subcontinente indio portan en su genoma tanto la herencia de los pueblos del Valle del Indo como de migraciones posteriores. No hubo extinción sino metamorfosis. Una civilización que fluye, se adapta, se transforma como el río que le dio vida. La desaparición de la cultura Nok y la civilización del Valle del Indo nos confronta con verdades incómodas sobre la fragilidad de las sociedades humanas. Ambas eran civilizaciones avanzadas, tecnológicamente sofisticadas, culturalmente ricas. Y ambas se desvanecieron, incapaces de resistir la combinación letal de cambios ambientales y presiones demográficas. Sus historias son advertencias grabadas en arcilla y piedra sobre los peligros de ignorar las señales del entorno. Pero también son testimonios de la extraordinaria capacidad adaptativa de nuestra especie. Los conocimientos de los Nok fluyeron hacia culturas posteriores que continuaron perfeccionando la metalurgia africana. Los descendientes del Valle del Indo repoblaron nuevas tierras y reconstruyeron sociedades complejas en la cuenca del Ganges. La civilización humana no es una línea recta ascendente sino un proceso fractal de surgimiento, colapso y renacimiento perpetuo. Cada yacimiento excavado, cada terracota recuperada, cada sello descifrado parcialmente nos acerca un paso más a comprender quiénes eran estos pueblos perdidos. Pero quizás nunca lograremos respuestas completas. Quizás el misterio de su desaparición permanecerá siempre en el territorio de lo especulativo. Y tal vez esa incertidumbre sea apropiada. Porque nos recuerda que incluso nuestras civilizaciones contemporáneas, con toda su tecnología y poder, son igualmente vulnerables a fuerzas que escapan a nuestro control. Las civilizaciones prehistóricas de África y Asia no desaparecieron completamente. Viven en cada pieza de museo, en cada publicación arqueológica, en el ADN de millones de descendientes, en las lecciones no aprendidas sobre sostenibilidad ambiental y resiliencia social. Sus voces silenciadas por milenios aún tienen mensajes urgentes para nosotros. Mensajes sobre orgullo y caída, sobre adaptación y extinción, sobre la arrogancia de creer que cualquier civilización es eterna. Mientras las arenas del Sáhara y las llanuras del Indo guardan secretos aún sin descubrir, mientras los saqueadores destruyen contextos arqueológicos en busca de ganancias rápidas, mientras la financiación para investigación arqueológica en estas regiones permanece crónicamente insuficiente, partes cruciales de nuestra historia colectiva siguen en riesgo de perderse para siempre. Cada año que pasa sin excavaciones sistemáticas, cada sitio destruido por desarrollo urbano descontrolado, cada terracota robada y vendida en el mercado negro, representa pérdidas irreparables de conocimiento ancestral. La humanidad nació en África. Las primeras herramientas, los primeros fuegos controlados, las primeras pinturas rupestres surgieron en este continente. Asia fue cuna de agriculturas independientes, de sistemas de escritura originales, de filosofías que transformaron el pensamiento humano. Los Nok y el Valle del Indo representan apenas 2 capítulos en una enciclopedia inmensa de civilizaciones perdidas que esperan ser redescubiertas. Pueblos que construyeron sin dejar nombres grabados en piedra, que amaron sin dejar cartas de amor para la posteridad, que soñaron sin dejar testamentos de sus esperanzas. Pero los dejaron en su lugar. Dejaron las huellas de sus manos en arcilla cocida. Dejaron los cimientos de ciudades bajo el polvo. Dejaron preguntas que resuenan a través de los milenios. ¿Quiénes fueron? ¿Qué soñaban mientras contemplaban las mismas estrellas que nosotros vemos? ¿Entendieron que estaban presenciando el ocaso de su mundo? ¿Alguien entre ellos previó lo que vendría? Y la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuándo futuras generaciones excaven las ruinas de nuestras ciudades contemporáneas dentro de 3000 años, qué misterios encontrarán sobre nuestra propia desaparición? Porque ninguna civilización es eterna. Todas son experimentos temporales en organización social que eventualmente se disuelven en el flujo implacable del tiempo. Los Nok tallaron rostros serenos en terracota antes de desvanecerse. El Valle del Indo construyó ciudades perfectas antes de que las sequías las vaciaran. Y nosotros, herederos de todas las civilizaciones que nos precedieron, seguimos construyendo, soñando, olvidando las lecciones del pasado. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Creer que esta vez será diferente. Que nuestra civilización es la excepción a la regla histórica. Que hemos conquistado finalmente las fuerzas que destruyeron a nuestros ancestros. Pero las arenas del tiempo no hacen distinciones entre imperios y aldeas, entre faraones y mineros. Todas las glorias humanas son igualmente efímeras bajo el peso de los milenios. Lo único que persiste son las preguntas que dejamos para quienes vengan después. Y quizás esas preguntas sin respuesta sean el legado más valioso de cualquier civilización perdida. Porque nos obligan a mirar hacia atrás con humildad.
A reconocer que mucho antes de nosotros, otros seres humanos igualmente inteligentes, igualmente creativos, igualmente esperanzados, caminaron por este planeta construyendo maravillas que creían eternas. Y sus maravillas se convirtieron en polvo. Sus nombres se perdieron. Sus lenguas se silenciaron. Solo quedan fragmentos de terracota y ladrillos de barro cocido, susurrando historias que ya nadie puede comprender completamente. Esta es la paradoja del conocimiento histórico. Cuanto más aprendemos sobre civilizaciones perdidas, más conscientes nos volvemos de lo poco que realmente sabemos. Cada respuesta arqueológica genera 10 preguntas nuevas. Cada yacimiento excavado revela cuántos más permanecen enterrados. Y cada civilización redescubierta nos recuerda cuántas otras se perdieron sin dejar rastro alguno. Los pueblos sin escritura, sin monumentos de piedra, sin metales duraderos, desaparecen completamente del registro histórico. Culturas enteras cuyas existencias solo podemos inferir por vacíos en la distribución de hallazgos arqueológicos. Civilizaciones que vivieron, amaron, guerrearon, celebraron y murieron sin dejar evidencia suficiente para que la posteridad recuerde sus nombres. Son los verdaderamente perdidos. Los olvidados de los olvidados. Pero los Nok dejaron terracota. El Valle del Indo dejó ciudades. Y por eso podemos contar sus historias, aunque sean incompletas, aunque estén llenas de lagunas y especulaciones. Podemos al menos susurrar sus nombres en el viento del tiempo y saber que una vez existieron. Que una vez fueron reales. Que una vez sus niños jugaron en calles ahora enterradas, que sus artesanos moldearon arcilla con manos hábiles, que sus ancianos contemplaron atardeceres dorados sobre ríos que ya no fluyen. Y al recordarlos, aunque sea imperfectamente, les otorgamos una forma de inmortalidad. Porque mientras alguien pronuncie sus nombres, mientras alguien estudie sus restos, mientras alguien se pregunte por sus vidas, no están completamente muertos. Viven en la memoria colectiva de la humanidad como advertencias y como inspiración. Como pruebas de que la grandeza no requiere continuidad. Que una civilización puede brillar intensamente durante siglos antes de apagarse, y aún así dejar luz suficiente para iluminar el camino de quienes vienen después. Esta es la promesa y la maldición de ser humanos. Construimos sabiendo que nada de lo que construimos durará para siempre. Creamos arte conscientes de que el tiempo lo borrará. Registramos historias sabiendo que eventualmente se perderán. Y aún así seguimos construyendo, creando, registrando. Porque la alternativa es la desesperación. La alternativa es reconocer el absurdo existencial de nuestra condición y rendirnos ante él. Pero no nos rendimos. Construimos pirámides y rascacielos. Tallamos piedra y programamos algoritmos. Escribimos en tablillas de arcilla y en nubes digitales. Cada generación legando lo que puede a la siguiente, sabiendo que gran parte se perderá pero esperando que algo, aunque sea un fragmento, sobreviva al abismo del tiempo. Los Nok y el Valle del Indo son espejos oscuros donde vemos reflejado nuestro propio futuro inevitable. Algún día, nuestras ciudades serán ruinas. Nuestros idiomas serán indescifrables. Nuestros logros más orgullosos se reducirán a estratos geológicos curiosos para arqueólogos de especies futuras. Y tal vez esos futuros investigadores se preguntarán por nosotros con la misma fascinación mezclada con melancolía que nosotros sentimos por las civilizaciones perdidas. ¿Qué dirán las evidencias que dejemos? ¿Qué conclusiones sacarán sobre nuestra sociedad al excavar nuestros vertederos repletos de plástico indestructible? ¿Cómo interpretarán nuestros dispositivos electrónicos cuando la tecnología para leerlos haya desaparecido hace milenios? ¿Comprenderán nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas? ¿O seremos para ellos tan enigmáticos como los Nok son para nosotros? Estas preguntas no tienen respuestas. Solo especulaciones. Pero hacerlas es importante. Porque nos recuerdan que el tiempo devora todo sin discriminación. Que la gloria es temporal. Que la permanencia es una ilusión. Y que nuestra única defensa contra el olvido total es dejar la mayor cantidad posible de registros, de arte, de conocimiento para quienes vengan después. Los Nok dejaron suficiente para que recordemos que existieron. El Valle del Indo dejó suficiente para que admiremos su sofisticación. Pero ambos dejaron también demasiadas preguntas sin respuesta. Y esas preguntas son lecciones. Lecciones sobre la importancia de preservar memoria colectiva. Sobre la necesidad de registrar nuestro presente para futuros investigadores. Sobre el valor incalculable del patrimonio arqueológico que aún permanece enterrado esperando ser descubierto. Cada año, el cambio climático contemporáneo, acelerado por actividad humana, amenaza yacimientos arqueológicos en todo el mundo. El aumento del nivel del mar inunda sitios costeros. Las sequías extremas exponen pero también erosionan ruinas antes protegidas por vegetación. Las lluvias torrenciales lavan estratos sedimentarios conteniendo información invaluable.
Estamos perdiendo patrimonio a un ritmo alarmante, antes incluso de tener oportunidad de excavarlo sistemáticamente. El saqueo arqueológico continúa siendo una industria multimillonaria. Cada pieza robada es información científica destruida. Cada yacimiento saqueado es un libro de historia quemado antes de ser leído. Y cada vez que compramos antigüedades sin procedencia verificada, estamos financiando la destrucción de nuestro patrimonio colectivo. Las terracotas Nock que adornan salones privados de coleccionistas occidentales fueron arrancadas violentamente de contextos arqueológicos que podrían haber respondido preguntas fundamentales sobre esta civilización perdida. Pero también hay esperanza. La tecnología moderna ofrece herramientas sin precedentes para la investigación arqueológica. Satélites equipados con sensores infrarrojos detectan estructuras enterradas bajo metros de sedimento. Radares de penetración terrestre mapean yacimientos completos sin excavar un solo grano de arena. Análisis de ADN antiguo extraído de fragmentos óseos revela migraciones, parentescos, dietas ancestrales. Simulaciones computacionales recrean climas prehistóricos con precisión asombrosa. Algoritmos de inteligencia artificial están comenzando a descifrar escrituras antiguas analizando patrones estadísticos en símbolos que han desafiado a lingüistas durante generaciones. Estas tecnologías ofrecen posibilidades emocionantes. Quizás en las próximas décadas finalmente lograremos leer los sellos del Valle del Indo. Tal vez descubramos nuevos yacimientos Nock que expliquen su misteriosa desaparición. Posiblemente identifiquemos docenas de civilizaciones perdidas adicionales que actualmente permanecen completamente desconocidas bajo selvas tropicales, desiertos áridos o fondos marinos. El suelo bajo nuestros pies está repleto de secretos esperando ser revelados. Cada descubrimiento arqueológico reescribe nuestra comprensión del pasado humano. Hace apenas 30 años, la mayoría de libros de texto presentaban la historia africana como una narrativa de primitivismo interrumpido solo por influencias externas. El descubrimiento de la cultura Nock y otras civilizaciones africanas precoloniales demolió esos mitos racistas. Demostró que sociedades complejas, con tecnologías avanzadas y expresiones artísticas sofisticadas, florecieron en África mucho antes del contacto con Europa o el Medio Oriente. Similarmente, la civilización del Valle del Indo transformó nuestra comprensión de la urbanización temprana. Reveló que planificación urbana avanzada, sistemas de saneamiento público, estandarización industrial y comercio internacional a larga distancia no fueron invenciones exclusivas de Mesopotamia o Egipto. Surgieron independientemente en múltiples centros de innovación humana. La creatividad, la inteligencia, la capacidad de organización social compleja son características universales de nuestra especie, no monopolio de ninguna región geográfica o grupo étnico particular. Estas lecciones son especialmente relevantes en nuestro mundo contemporáneo, donde nacionalismos estrechos y divisiones étnicas continúan generando conflictos destructivos. La arqueología nos enseña humildad. Nos muestra que todas las civilizaciones son temporales, que todas las culturas son híbridas, que todos los pueblos comparten ancestros comunes si retrocedemos suficiente en el tiempo. No existen culturas puras. No hay civilizaciones que surgieron en aislamiento total. Todos somos productos de mezclas milenarias de genes, ideas, tecnologías. Los descendientes genéticos de los Nock caminan hoy por las calles de Lagos y Abuja. Los descendientes culturales del Valle del Indo celebran festivales en Delhi y Karachi. Las civilizaciones no mueren realmente. Se transforman. Se fusionan. Se reinventan. Como ríos que cambian de curso pero continúan fluyendo hacia el mar inevitable del futuro. Y nosotros, habitantes de este momento efímero en la historia humana, somos eslabones temporales en una cadena que se extiende desde los primeros homínidos que bajaron de los árboles africanos hace millones de años hasta futuros seres humanos o posthumanos que poblarán este planeta dentro de milenios. Nuestra responsabilidad es doble. Preservar el conocimiento del pasado que heredamos. Y crear registros del presente que leguemos. Porque algún día, inevitablemente, nuestra civilización también será historia antigua. Nuestras ciudades serán yacimientos arqueológicos. Nuestras tecnologías serán artefactos curiosos en museos. Nuestros idiomas se habrán transformado en lenguas irreconocibles o extinguido completamente. Y futuros seres inteligentes, ya sean humanos evolucionados o alguna otra forma de conciencia, excavarán nuestras ruinas intentando comprender quiénes fuimos, qué valorábamos, por qué desaparecimos. ¿Qué encontrarán? ¿Evidencias de una civilización que enfrentó desafíos climáticos existenciales pero eligió ignorarlos hasta que fue demasiado tarde? ¿Restos de una sociedad tecnológicamente avanzada que desarrolló armas capaces de autodestruirse pero carecía de la sabiduría para no utilizarlas? ¿O descubrirán registros de una especie que finalmente aprendió las lecciones de civilizaciones perdidas anteriores y tomó decisiones diferentes, construyendo sostenibilidad en lugar de buscar crecimiento infinito?
El futuro no está escrito. Pero el pasado ofrece advertencias que sería suicida ignorar. Los Nock y el Valle del Indo no colapsaron por falta de inteligencia o capacidad. Colapsaron porque enfrentaron desafíos ambientales que superaron su capacidad de adaptación. Sequías que duraron generaciones. Cambios climáticos que transformaron paisajes fértiles en desiertos. Presiones demográficas sobre recursos declinantes. Y aunque sus circunstancias específicas diferían de las nuestras, los patrones fundamentales resultan inquietantemente familiares. Hoy enfrentamos nuestras propias sequías, nuestros propios cambios climáticos, nuestras propias presiones demográficas. La diferencia es que nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Conocimiento científico sobre las causas de estos problemas. Tecnología para monitorear cambios ambientales en tiempo real. Capacidad para comunicarnos globalmente y coordinar respuestas. Y, crucialmente, advertencias históricas sobre lo que sucede cuando las civilizaciones ignoran señales de peligro ambiental. La pregunta es si utilizaremos estos recursos para evitar el destino de nuestros predecesores o si, a pesar de todas nuestras ventajas, repetiremos sus errores a escala global. Porque aquí radica la lección más importante de las civilizaciones perdidas. No colapsaron por falta de capacidad para comprender sus problemas. Colapsaron por falta de voluntad colectiva para actuar sobre ese conocimiento antes de que fuera demasiado tarde. Las élites del Valle del Indo probablemente veían las señales de sequía progresiva. Los comerciantes notarían cosechas declinantes año tras año. Los sacerdotes interpretarían presagios en cielos sin nubes. Pero la inercia institucional, los intereses creados, la esperanza de que las lluvias regresarían eventualmente, todo conspiró para retrasar acciones dramáticas hasta que el punto de no retorno había sido cruzado. Y entonces, incluso las respuestas más heroicas ya no podían salvar el sistema civilizacional que había tardado siglos en construirse. Estamos peligrosamente cerca de nuestro propio punto de no retorno en múltiples frentes ambientales. Cambio climático acelerado. Colapso de biodiversidad. Contaminación oceánica con microplásticos. Agotamiento de acuíferos. Degradación de suelos agrícolas. Cada uno de estos problemas, individualmente, representa una amenaza existencial. Combinados, configuran un panorama que podría hacer que el colapso del Valle del Indo parezca un problema regional menor en comparación. Pero la historia también nos enseña resiliencia. Los pueblos del Valle del Indo no se extinguieron. Migraron, se adaptaron, se mezclaron con otros grupos, reconstruyeron sociedades en nuevos territorios. Los conocimientos de los Nock fluyeron hacia culturas sucesoras que continuaron innovando. La humanidad ha sobrevivido a erupciones volcánicas catastróficas, edades de hielo, pandemias devastadoras, guerras totales. Somos extraordinariamente adaptables cuando nos vemos forzados a hacerlo. La pregunta no es si algunos humanos sobrevivirán a los desafíos venideros. Probablemente lo harán. La especie humana es notablemente difícil de extinguir completamente. La pregunta real es qué tipo de mundo heredarán esos supervivientes. Si será un mundo donde la mayoría de nuestra cultura, conocimiento y logros actuales se habrán perdido en un colapso civilizacional caótico. O si será un mundo donde la transición a sostenibilidad se logró de manera relativamente ordenada, preservando lo mejor de lo que hemos construido mientras descartamos lo insostenible. Las civilizaciones perdidas nos recuerdan que la segunda opción no está garantizada. Que civilizaciones enteras pueden desvanecerse dejando solo fragmentos. Que el conocimiento acumulado durante generaciones puede perderse en décadas. Que las infraestructuras que parecen permanentes son sorprendentemente frágiles ante presiones sostenidas. Pero también nos recuerdan que el legado de una civilización no muere completamente. Que ideas, tecnologías y genes fluyen hacia el futuro incluso cuando las estructuras institucionales colapsan. Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Seremos recordados como la generación que tuvo todas las herramientas necesarias para evitar el desastre pero eligió la negación y la inacción? ¿O como la generación que finalmente miró hacia atrás a las civilizaciones perdidas, entendió las advertencias que ofrecían y tomó decisiones diferentes? El tiempo dirá. Y eventualmente, el tiempo convertirá también nuestras respuestas en historia antigua. Arqueólogos futuros excavarán nuestras ciudades abandonadas, estudiarán nuestros artefactos oxidados, intentarán descifrar nuestros registros digitales corrompidos. Y se preguntarán, como nosotros nos preguntamos sobre los Nock y el Valle del Indo, ¿qué pasó? ¿Por qué una civilización con tanto potencial desapareció o se transformó irreconociblemente? Quizás esos futuros arqueólogos encuentren este registro. Esta reflexión sobre civilizaciones perdidas creada por una civilización que sentía el peso de su propia mortalidad. Y tal vez se pregunten si comprendimos realmente las lecciones que las ruinas del pasado intentaban enseñarnos. Si vimos los paralelismos entre sus sequías y nuestro cambio climático.
entre sus colapsos demográficos y nuestras crisis migratorias, entre su incapacidad para adaptarse rápidamente y nuestra propia parálisis institucional. Las respuestas están siendo escritas ahora, en cada decisión política sobre emisiones de carbono, en cada elección individual sobre consumo y sostenibilidad, en cada inversión en energías renovables o en combustibles fósiles, en cada tratado internacional ratificado o rechazado, en cada innovación tecnológica desarrollada o suprimida. Estamos escribiendo nuestro futuro historia con acciones presentes. Los Nok toleran terracotta. El Valle del Indo construyó ciudades. Nosotros dejamos datos digitales, plásticos indestructibles y una capa geológica distintiva de contaminación industrial. Dentro de 10.000 años, geólogos del futuro identificarán nuestro periodo como el Antropoceno, la época en que una sola especie alteró fundamentalmente los sistemas planetarios. Seremos una línea en el registro estratigráfico, una anomalía geoquímica, un misterio arqueológico, a menos que hagamos algo diferente. A menos que el Antropoceno se convierta no en la época de colapso civilizacional sino en el momento de transición hacia sostenibilidad consciente, donde una especie que alcanzó la capacidad de destruirse a sí misma también desarrolló la sabiduría para no hacerlo. Esa sería una historia diferente, una que valdría la pena contar a las generaciones futuras. Pero esa historia requiere acción ahora, no mañana, no cuando sea políticamente conveniente. No cuando la tecnología mágica aparezca para resolver todos nuestros problemas sin requerir cambios difíciles. Ahora, mientras aún tenemos opciones, mientras los puntos de inflexión críticos todavía no se han cruzado irreversiblemente. Las civilizaciones perdidas de África y Asia nos observan desde el abismo del tiempo. Sus esculturas de terracota con ojos vacíos. Sus ciudades abandonadas con calles silenciosas. Sus escrituras indescifrables con secretos guardados celosamente. Todas susurran la misma advertencia, que ninguna civilización es eterna, que el orgullo precede a la caída, que la naturaleza siempre gana eventualmente, y que el tiempo, ese destructor implacable de imperios, no hace excepciones. Pero también susurran algo más, que mientras existimos, tenemos agencia, que podemos elegir cómo respondemos a nuestros desafíos, que el futuro, aunque incierto, no está completamente predeterminado. Y que cada generación tiene la responsabilidad de dejar el mundo mejor de como lo encontró, o al menos no peor. Los Nok intentaron. Construyeron una civilización sofisticada en circunstancias difíciles. El Valle del Indo intentó. Creó una de las sociedades urbanas más avanzadas de su época. Ambos fracasaron finalmente en preservar sus culturas intactas. Pero intentaron. Y en ese intento, dejaron suficiente para que recordemos que existieron. Para que aprendamos de sus éxitos y de sus fracasos. Para que tal vez, solo tal vez, podamos hacerlo mejor. Esta es nuestra herencia humana. Construir sabiendo que será destruido. Crear sabiendo que será olvidado. Luchar sabiendo que eventualmente perderemos. Y aún así continuar construyendo, creando, luchando. Porque la alternativa es rendirse antes de comenzar. Y eso sería traicionar a todos los ancestros que lucharon para que pudiéramos existir. Así que recordamos a los Nok. Honramos al Valle del Indo. Estudiamos sus ruinas, protegemos sus artefactos, contamos sus historias incompletas. No porque ellos fueron perfectos sino porque fueron humanos. Como nosotros. Con todas nuestras capacidades para grandeza y nuestras vulnerabilidades ante fuerzas que no podemos controlar completamente. Y al recordarlos, nos recordamos a nosotros mismos. Que somos parte de una continuidad temporal que se extiende desde los primeros homínidos hasta los últimos seres conscientes que poblarán este planeta. Que nuestras acciones importan no solo para nosotros sino para todos los que vendrán después. Y que el mayor regalo que podemos darles es un mundo habitable y el conocimiento para mantenerlo así. Las civilizaciones perdidas de África y Asia no están realmente perdidas. Viven en cada museo que preserva sus artefactos. En cada publicación científica que analiza sus restos. En cada documental que cuenta sus historias. Y en cada persona que se detiene un momento a reflexionar sobre su significado. Están perdidas solo si las olvidamos. Solo si ignoramos las lecciones que ofrecen. Solo si repetimos sus errores sin aprender nada. Pero nosotros elegimos recordar. Elegimos aprender. Elegimos honrar su memoria haciendo lo que ellos no pudieron. Adaptarnos a tiempo. Cambiar antes de que sea demasiado tarde. Construir con sostenibilidad en lugar de solo con ambición. Y dejar un legado que futuras generaciones no tendrán que excavar de ruinas sino que podrán heredar como una civilización viva y próspera. Este es el desafío de nuestra época. Este es el significado profundo de estudiar civilizaciones perdidas. No para romantizar el pasado sino para iluminar el presente y guiar el futuro.
Porque somos los custodios temporales de la llama civilizacional que ha pasado de generación en generación durante milenios. Y nuestra responsabilidad es pasarla intacta, si no más brillante, a quienes vienen después. Los Nock y el Valle del Indo dejaron su llama apagarse. Por circunstancias que quizás no podían controlar completamente. Por desafíos que quizás excedían las capacidades de su época. Pero nosotros tenemos ventajas que ellos no tuvieron. Conocimiento global. Tecnología avanzada. Comprensión científica de nuestros problemas. La única pregunta que queda es si tenemos la voluntad colectiva para utilizarlas. Y esa pregunta solo puede ser respondida con acciones. No con palabras bonitas o intenciones nobles. Con cambios reales. Con sacrificios necesarios. Con visión a largo plazo que trascienda los ciclos políticos cortoplacistas. Con humildad para reconocer que la naturaleza establece límites que no podemos transgredir impunemente. Y con determinación para construir algo mejor que lo que hemos tenido. Este es nuestro momento. Nuestro desafío. Nuestra oportunidad. Las civilizaciones perdidas nos observan desde el pasado. Las generaciones futuras nos observarán desde el futuro. Y ambas hacen la misma pregunta. ¿Qué hicisteis cuando tuvisteis la oportunidad? ¿Elegisteis la negación cómoda o la acción difícil? ¿El beneficio inmediato o la sostenibilidad a largo plazo? ¿La repetición de errores históricos o la sabiduría aprendida de ruinas ancestrales? La respuesta está en nuestras manos. Por ahora. Pero el tiempo, ese río implacable que borró a los Nock y al Valle del Indo, también fluye para nosotros. Y cada día que pasa sin acción es un día menos para evitar convertirnos en la próxima civilización perdida que futuros arqueólogos excavarán con fascinación mezclada con melancolía. Que nuestra historia sea diferente. Que nuestro legado sea esperanza en lugar de advertencia. Que cuando nos recuerden, sea con gratitud por haber tenido la sabiduría de cambiar curso antes de que el abismo nos tragara. Porque eso sería verdaderamente honrar la memoria de todos los pueblos perdidos que nos precedieron. Y el mayor regalo posible para todos los que vendrán después. Las civilizaciones perdidas hablan. Si elegimos escuchar, sus voces resuenan en cada terracota recuperada. En cada ciudad excavada. En cada misterio sin resolver. Y todas dicen lo mismo. Que el tiempo es limitado. Que la acción es urgente. Y que el futuro, aunque incierto, aún puede ser moldeado por decisiones presentes. Esta es la lección final de África y Asia prehistórica. Que civilizaciones mueren pero la humanidad persiste. Que culturas se transforman pero los genes continúan. Que empires colapsan pero las ideas sobreviven. Y que mientras respiremos, mientras pensemos, mientras creemos, tenemos la capacidad de escribir nuevos capítulos en la historia humana. Capítulos de resiliencia. De adaptación. De sabiduría aprendida difícilmente. De esperanza mantenida obstinadamente contra probabilidades desalentadoras. Porque eso es lo que nos hace humanos. No la perfección sino el intento perpetuo. No la victoria garantizada sino la lucha continuada. No la inmortalidad sino el legado. Y nuestro legado se está escribiendo ahora. En este momento. Con cada elección que hacemos. Que sea uno que valga la pena recordar. Que sea uno que futuras generaciones estudien no como advertencia sino como inspiración. Que sea uno que demuestre que aprendimos finalmente las lecciones que las ruinas del pasado intentaban enseñarnos. Porque las civilizaciones perdidas de África y Asia no desaparecieron para nada. Desaparecieron para enseñarnos. Y la pregunta que define nuestra época es simple pero profunda. ¿Seremos lo suficientemente sabios para aprender? El tiempo dirá. Como siempre lo hace. Porque el tiempo, indiferente y paciente, guarda todos los secretos y revela todas las verdades. Eventualmente.